Buenas noches con todos y gracias por estar aquí una vez más. Una charla que va camino a la que queremos llegar, que es la charla número 1000. El día de hoy teníamos programada otra persona, pero por causas externas a su voluntad no pudo estar hoy. Lo hemos reprogramado para marzo, entonces me animé a armar algo rápido, que no fue tan rápido porque ya lo tenía a mitad de camino, pero lo que me motivó más fue de que hace un mes más o menos tuve la oportunidad, gracias a una invitación del Museo Postal y Filatélico del Perú, de hablar acerca del 77 aniversario de la Asociación Filatélica. Entonces me pidieron de que haga un resumen, ¿no? De lo que conocía, la experiencia y todo esto de la asociación y como socio que está ahí más o menos desde los años, principios de los 80, finales de los 70, compartir experiencias. Y en el compartir esas experiencias salió lo que hubo en los años 80 en la Asociación Filatélica Peruana, que era el grupo juvenil. Y de lo que voy a hablar hoy tiene que ver algo con eso, porque eh, a veces suceden cosas, digamos, negativas que nos impulsan a tomar ciertas acciones y esas acciones son lecciones de vida que realmente nos hacen crecer. Y eso sucedió en este caso. Entonces, quiero empezar hablando de esa parte, ¿no? Siempre que hable me he puesto el propósito de documentar la historia filatélica de nuestros países. Me toca a mí la del Perú porque eso es así. Ya hablé de del grupo juvenil de los 80, pero esto no salió solamente de iniciativa propia, esto salió de iniciativa de una gran persona que estuvo allí, que fue el mentor de todos los juveniles de esa época, don Pedro Castre Andrade. Él, no en ese momento en los 80, pero posteriormente llegó a ser fue uno de los presidentes de la Asociación Filatélica, creo que por dos periodos, una cosa así. Pero durante este periodo que yo ingreso a la Asociación Filatélica Peruana, él tenía gran interés en hacer crecer la filatelia juvenil y daba charlas, era el mentor de todos nosotros, ¿no? Éramos un grupo más, no sé, más o menos de 20. Y nos motivó a que emitamos una revista y esa revista se llamaba Gaceta Juvenil. Y en esta revista, en el año 84, publiqué mi primer artículo, que es sobre la falsificación del dinero rosa de 1862. Entonces, yo estaba empezando a coleccionar, y aquí les dejo el link, estaba empezando a coleccionar, y como estudiante universitario, estaba en la universidad en ese momento, del poco dinero que tenía, compré unas estampillas en el patio del Correo Central y investigando, leyendo la documentación que existía en los libros de Lamy y algunos otros, me llegué a la conclusión de que eran falsificaciones. Y de esas falsificaciones vamos a hablar aquí, y de esas falsificaciones las escribí en este artículo. Y desde aquella vez yo he tenido siempre el interés de aprender acerca de los falsos. Entonces, quiero decir que ese falso que compré no fue por engaño, porque hasta ese momento ese tipo de estampillas de las que vamos a hablar eran aceptadas como legítimas. El análisis luego demostró que no lo eran, cosas que hemos conversado ya más de una vez, ¿no? Entonces, digamos que en la determinación de autenticidad hay un factor externo que es el tiempo. A medida que el conocimiento crece, compartir como estamos compartiendo aquí o como lo hice en aquel momento en ese artículo, hace de que nueva información pueda entrar para ratificar la condición de no bueno o cambiarlo a la condición de bueno. Entonces, ese es el punto que quiero resaltar aquí. Compartir creo que es la mejor manera de hacerlo. Eh, este es el patio del correo. Ahí es cuando empezaron esos canjes dominicales. En aquel tiempo había muchísima gente. Esta es la primera, ¿no? La primera reunión allí, como existe la reunión en el Parque Rivadavia en Argentina y en muchos otros lugares, un centro de reunión. Esto empezó el 25 de febrero de 1973 y fue iniciativa de la Asociación Filatélica Peruana junto con el Correo a través del Museo Postal de hacer esos canjes en este patio. Y este patio era, para mí siempre ha sido, y yo lo llamo así, el alma mater de los filatelistas. Entonces, aquí yo aprendí a ser filatelista y aquí también compré mis primeros falsos y gracias a eso hice ese artículo.
Entonces, ahora sí nos vamos a hablar de los falsos y tratando de hablar de falsificaciones, vamos a clasificar aquí, yo sé que todos lo saben, pero esto lo perennizamos para lo que quede en YouTube. Alguien que quizás no sepa lo va a tener que entender de esta manera. Hay dos tipos de falsos, ¿no? Entonces, el falso postal, el que se hizo para defraudar al correo en el momento que esa estampilla circulaba, o más o menos alrededor de ese tiempo, circulan y filatélicamente son de un alto interés, porque defraudaron al correo, digamos, dentro del periodo y circularon. La primera estampilla de España creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Que un falso postal es muchísimo más caro que uno legítimo. Y el segundo falso es el falso filatélico. El falso filatélico es el hecho para engañar a los coleccionistas. Este se hace desde cero, digamos, ¿no? No circulan porque generalmente se hacen en otro periodo y se usan para el estudio. Eh, Muchas personas los ignoran y otras personas como yo los coleccionamos como referencia. Eso es lo que se refiere a falsos. En el caso de Perú, la documentación de la época habla de falsos postales que se han identificado y por esa razón cambian. En las primeras estampillas litografiadas del Perú, por ejemplo, hay una, no recuerdo exactamente el tiempo, pero habla de que porque se ha detectado falsos, vamos a cambiar y vamos a hacer una nueva impresión. Entonces, por eso en las primeras estampillas de Perú, las litografiadas de Perú, hay primera, segunda y tercera emisión. O sea, eso existió en ese momento. Pero a la fecha, por lo menos yo, y no he escuchado, que alguien tenga, haya visto o exista ese falso postal. Jamás ha sido visto. Falso filatélico sí hay, y es de los que vamos a hablar hoy. Los hechos para engañar a los coleccionistas. Ahora, esto es lo que se refiere a falso, pero hay una categoría adicional, la adulteración. Piezas legítimas que han sido adulteradas, manipuladas para darle, digamos, un valor más alto. Y de esto sí hay, y de esto lo vamos a tocar dos ejemplos nomás, pero quizás en algún otro momento con parte de análisis de lo que quiero cubrir aquí como parte de la presentación. Las estampillas, como sabemos, se emiten en 1840, pero ya para 1882 había una publicación de Stanley Gibbons que se llama Album Wits y cómo detectar estampillas falsas. Y aquí dejo el link porque lo pueden ver, esto está en línea y la parte de Perú está allí, está documentada y está documentada con los legítimos de las litografiadas y también las falsificaciones. No recuerdo si tiene las de las Pacific, pero bueno, vamos a hablar de esas hoy también. Digamos, esta es una de las referencias más antiguas que se conocen, ya 1882. 20 años después de las primeras estampillas de Perú, 42 años después de la primera estampilla del mundo. Ya para esa época habían coleccionistas, ya para esa época habían falsificadores. Pero hay dos categorías de falsificadores dentro de esta época que lo voy a mencionar en un momento. Volviendo nuevamente a referencias, el primer catálogo que se editó en el Perú fue el de la Sociedad Filatélica Sudamericana, que estaba en Lima y tenía otros coleccionistas correspondientes en toda América. Este es de 1887, ese es el catálogo original en francés. Y en 1891 el Metropolitan Philatelist hizo la traducción al inglés. Aquí les dejo ambos para esto. Y si se van a la Biblioteca Virtual del Perú Philatelic Study Circle, ahí está la traducción en español, pero hecho en los años 30 y es un poco difícil de seguir. Hay más referencias modernas, ¿no? Hay un catálogo mundial de falsificaciones y también hay otra referencia de literatura hecha por Tedesco. Este también es una referencia bien grande y en ambos se mencionan cosas de Perú de diferentes cosas. Y finalmente, si queremos tener referencias online, existe también un website que habla de stanforgeries.com. No tiene todo, no es muy comprehensive, digamos, pero nos da una idea de lo que es falsificaciones en todo el mundo y, bueno, son cosas de contexto que todo filatelista debería saber, porque estas cosas son las que tarde o temprano nos vamos a encontrar. Si nos vamos sobre todo por el lado de coleccionar tradicional o alguna cosa de ese tipo, nos vamos a tropezar con un falso. Eso creo que es inevitable, ¿no? Los falsos no se hacen solos, obviamente, y hay los artistas falsificadores, y hay que llamarlos artistas porque realmente a veces duplicar una estampilla
al nivel que lo hizo el señor acá de la mano derecha, Jan Desperati, es de aplaudir, ¿no? Es una cosa simpática. Vamos a hablar de él un poco más, pero en el caso de Perú, estos son cuatro personas, o digamos que hoy los podemos reconocer como quienes falsificaron o hicieron copias de las estampillas del Perú. Fournier, Ramón Torres, los hermanos Spyro y Jan Desperati. Hay una lista más grande, hay otros falsos de Perú que quizás no se hayan atribuido también a ninguna de estos, digamos, falsificadores o artistas falsificadores, pero aquí hay una lista adicional. De Wikipedia la pueden encontrar. Esto como contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? Dos tipos de falso, postal y filatélico. En el caso de Perú, todo es filatélico, falsos filatélicos. Cuatro personas que lo han hecho aquí, algunas referencias que van a tomar. Del periodo que vamos a hablar es el periodo de las estampillas clásicas del Perú. Y esta es una línea de tiempo que se ha hecho en forma colectiva a través de muchísimo tiempo. Empezamos en Facebook, luego nos pasamos a WhatsApp y cada vez que algún filatelista peruano encuentra una estampilla, sobre todo los que coleccionamos clásicos, y damos una fecha nueva, me lo pasan y yo trato de mantener la cosa. Esto es lo que tenemos de Perú y vamos a hablar de las falsificaciones de todas estas que estamos aquí. Ahora, hablamos falsificaciones, nos podemos alertar, pero la buena noticia es que en realidad solamente dos de los muchos falsos que se conocen son peligrosos y el resto yo creo que van a dar risa, pero es algo importante de ver porque cuando uno no lo ve, digamos, con frecuencia, no lo puede detectar. Hay cosas que son mucho más difíciles de detectar, como marcas postales o cosas que se van a fabricar a través del tiempo, pero como estampilla base, como esta primera charla que vamos a hablar de los falsos, vamos a hablar de estos cuatro periodos, ¿no? El periodo de la Pacific Steam, luego el periodo de las estampillas litrografiadas, la primera, segunda y tercera emisión, las Lecoq y las estampillas, primeras estampillas perforadas. Como pueden ver, del 1857 prácticamente a 1877, por estos 20 años, este es el periodo clásico, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces nos movemos a las primeras estampillas, digamos, formales que circularon en el Perú, que fueron las Pacific. El un real azul y el dos reales castaño, ¿no? Estas fueron impresas por la Perkins and Bacon en Londres y tienen características que las distinguen de inmediato, ¿no? Están como lo que se podría pensar como papel azulado, pero en realidad es la reacción de la goma con la tinta y el papel. Es el mismo caso que sucede en estampillas de este periodo impresas por la Perkins and Bacon para Chile, para el Cabo de Buena Esperanza y algún otro por ahí. Es el mismo tipo de tinta, el mismo tipo de papel, el mismo tipo de goma, la misma reacción química. Entonces, en este de aquí nos damos cuenta de que el original tiene ese azulado, ¿no? En el azul, el de un real azul a veces es un poquito más difícil, el ojo entrenado lo puede sacar más rápido, pero siempre se va a ver un tono azulado aquí. En el dos reales castaños sale de inmediato por el contraste. Estas son las originales de las Pacific, que no se imprimieron en 1857, sino 10 años antes, en el 47. Ya hablaremos algún momento posterior referente a eso, se hará otra charla, pero esto es el original. Son grabadas en acero y son de trazo muy fino, inclusive en la comunicación que existe entre eh, William Wheelwright, que era el fundador y dueño de la Pacific Steam, con su primo, Bacon, de Perkins and Bacon, hablaban de que deberían tener ciertas características difíciles de duplicar como medida de seguridad. Y esa medida de seguridad es este óvalo central. Por razones de costo, la propuesta de hacer otro tipo de cosas no sucedió, pero bueno, digamos que dentro de todas las estampillas que vamos a ver, al ser valores al portador o como lo quisiéramos llamar, las normas de seguridad eran importantes. Y en el caso de las Pacific, el óvalo con este grabado muy peculiar que tiene, que es bastante fino cuando uno lo ve directamente, era la parte de seguridad, era difícil de duplicar, digamos, ¿no? Y esa era la razón. 1848 impresas, 47, 48 fueron impresas, se usaron en el Perú, pero eso no lo vamos a tocar ahora.
pero la compañía, 20 años más tarde más o menos, o 15 años más tarde, solicitó a la Perkins Bacon que le envíe unas reimpresiones. Estas reimpresiones nunca fueron al Perú, fueron simple y llanamente hechas para darlas como publicidad o de cosas de amistad, digamos, de la compañía matriz en Liverpool a sus clientes que en aquel momento ya estarían coleccionando estampillas, ¿no? Estas son los reprints, hay un par más por ahí que no los va a tocar. Entonces, las Pacific están entre las estampillas más falsificadas del mundo. Creo que las otras que tienen cantidad de falsificaciones son estas del canal de Suez, pero las Pacific definitivamente hay una cantidad que da para estudiar, más que nada, ¿no? Es porque si uno colecciona solo la estampilla van a ser estas dos, las originales, pero empezamos a ver que hay diferentes tipos de falsificaciones y depende uno a quién pregunte, se tiene más o menos registrada como unos 20 tipos de falsificaciones o quizás más. Algunos que no son tan burdos y otros que saltan pero a la vista, ¿no? Un coleccionista holandés en Filatelia Peruana escribió en 3 artículos referentes a traducción, no la traducción, pero digamos, expander artículos anteriores escritos por otros especialistas. Reknat y Danielski creo que fueron los primeros que escribieron sobre esto. Uno clasificó 8, el otro 16. Acá están los 3 artículos. Yo he encontrado uno más, o sea que de hecho hay por lo menos 20 tipos diferentes de falso. La buena noticia es que todos son burdos. Si los vemos aquí y entrenamos el ojo de cómo se ve realmente un grabado versus cómo son estas falsificaciones que todas son litografiadas con la excepción de una, salta a la vista, ¿no? Las diferencias que podemos notar, el número 2 o en algunos casos el 2 es idéntico. Recuerden, hay como 20 tipos diferentes de falsificaciones. O una cosa de este tipo que no engañaría pues a nadie, ¿no? A menos que uno nunca la haya visto y no haya chequeado en el catálogo. Bueno, los falsos, como digo, se han atribuido a muchas personas, pero principalmente los dos que hicieron falsificaciones fueron Fournier y Spire. Ahora, ellos entiendo que eran comerciantes filatélicos y en el tiempo que esto se hizo, no eran tomadas como falsificaciones, sino eran tomadas como estampillas para rellenar el hueco en el álbum y eran aceptadas, según ciertos artículos que he leído, en su momento se aceptaba. Si no podía conseguir la estampilla original, no había eBay, obviamente, no había nada, otra forma de poder conseguirla. Simple y llanamente se usaba digamos, una de esas reproducciones, ¿no? Ahora, en el caso de las Pacific, la mayoría de los falsos se hicieron basados en el un real, donde el barco mira hacia la izquierda. En el 2 real es legítimo, el barco mira hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero los de Fournier y los de Spiro, en ambos casos tienen el barco mirando a la izquierda. Obviamente saltan, ¿no? A la vista que no son litografiadas, tienen estas líneas que las separan entre ellas y si se ven sueltos también. Otra cosa que hicieron ambos fue de que el papel le hicieron una impresión adicional en color beige. Esta raya roja o las flechas rojas indican esa impresión adicional para darle ese fondo diferente y la azul es el papel original. Entonces, cuando uno ve bloques de este tipo, ve que se imprimió todo eso, ¿no? La mayoría de estas son burdas, la mayoría de estas tratan de copiar los detalles más saltantes, ¿no? Las líneas, digamos, PSNC, Pacific Steam Navigation Company, un real, media onza, 2 onzas o lo que fuera. Recientemente encontré esto y no tengo la menor idea, esto es una cosa nueva, pero este sí se lo habrá hecho de imaginación, porque ni siquiera tiene las líneas o las siglas, perdón, que corresponden. PSNC, no, este puso CFHM. El HM no tiene nada que ver con Henry Márquez, por si acaso. Y obviamente es un falso, nos a leguas saca de que el tramado que han hecho aquí es muy elaborado, pero no es el del original y bueno, no corresponde.
Y más tipos seguramente existen. Es simple y llanamente la disponibilidad quizás que tuvo en su momento este falsificador para hacer estas falsificaciones que si uno, si uno mira dos o tres legítimos, yo estoy casi seguro que no lo van a poder engañar con ninguna de estas. Lo que sí es muy peligroso en en estas estampillas son los usados. Las estampillas usadas de las Pacific son más caras y raras que las nuevas. Entonces se han adulterado con matasellos falsos y aquí hay dos estampillas, dos reales, que tienen matasello falso. Entonces alguien decidió anular una estampilla legítima con un matasello falso y reducirle su valor individual de $1.500 a cero, porque estas estampillas con el matasello falso ya generalmente no van a ser aceptadas. Siempre resulta ser así, a pesar de que la estampilla es legítima. Quedan como referencia, alguien quizás con intención de estafar a alguien lo pudo hacer así, o tenía mucho dinero y quería perder sus estampillas. Ambas estampillas son legítimas, el matasello es falso. Como había poca información referente a cómo circularon estas Pacific, me imagino yo de que alguien pensó que las reimpresiones también llegaron al Perú y esas también se usaron. Y lo que se ve más es esto, reimpresiones legítimas en fantasías, ¿no? Pegadas a fragmentos, inclusive hasta en sobres que no tienen nada que ver, que están anuladas. Ninguna reimpresión circuló. Cuando uno ve una cosa de este tipo, va a ver el reprint legítimo, pero no lo es. El caso aquí de la derecha, este es un sobre prefilatélico legítimo, ¿no? Que va de Arica a Iquique. La reimpresión, la estampilla de la reimpresión es legítima, pero no circuló, no está acá. Y alguien la pegó en este sobre, le puso un matasello de Callao, 1858, todo lo que fuera, pero este es un sobre fabricado, pues, ¿no? Esto es una cosa falsa. En tiempos modernos han habido reproducciones que se han hecho en, digamos, cierto tipo de publicaciones y creo que hace unos tres, no recuerdo, durante los últimos 5 años, se hizo una muy bonita reproducción, un booklet de las estampillas de Perú. Y allí están estas, que son idénticas al original. Si alguien las corta, yo nunca he visto ese booklet en persona, pero me imagino que si uno las corta, las podría hacer pasar por las originales. Imagino que es el tamaño, no lo sé. Si alguien ha visto este booklet y me pudiese confirmar, sería ideal. Pero es la reproducción de la estampilla original y se ve muy bien. De las Pacific podríamos hablar un montón, ya dijimos que por lo menos hay 20 tipos de falsos y otra serie de detalles más. No lo vamos a tocar aquí porque ni tengo todas ni vamos a tener el tiempo, pero en líneas generales, la original es grabada, fácil de sacar, en el sentido de identificar por, ¿no?, el azulado del papel, si está usada, si se pone la cosa más peligrosa, si es burda, es uno de los 20 plus falsos que existen. Aquí nos mudamos a las emisiones litografiadas, ¿no? Entonces, de las emisiones litografiadas, a pesar de que son tres, hay diferentes, digamos, impresiones que se dieron, ¿no? Sobre todo en la tercera emisión o un segundo tipo en el caso de la peseta. Armar esto es un rompecabezas, es una cosa bastante, digamos, detallada y requiere más estudio. Por eso, quienes quieran profundizar en lo que es las estampillas litografiadas del Perú, las tres primeras emisiones litografiadas, hay una excelente charla por Carlos Brenis, que es el experto número uno en estas, y ahí les dejo el link. Ahí pueden, ¿no?, conseguir los detalles de todos estos de aquí, que son en líneas generales las litografías pesetas, dineros y en el caso de la primera emisión un medio peso. De estas estampillas litografiadas también hay falsificaciones. Algunas bastante burdas, como esta de aquí, que tratan de emular al segundo dinero, o esta de aquí que trata de emular al primer dinero, aunque las características no son 100% de ellas, o esta de aquí abajo, que es la más peligrosa de todas, porque esta sí se puede confundir como un dinero de la tercera emisión, y prácticamente creo que a todos le ha pasado, a mí me ha pasado, que uno se confunde cuando están en el montón, pero
sobre todo cuando lo ve muy rápido, pero en realidad también es fácil de identificar. Aquí hay un original, uno de los tantos originales porque van a haber variaciones y este es el falso. Y si lo miran bien, a grosso modo, el escudo del falso es más ancho que el original. Y las perlas que están en el círculo concéntrico del escudo de armas, en el caso del falso, son más grandes. Esas vienen a ser las dos características principales. Hay otras características, ¿no? Como el zigzag aquí roto, que en esta no está, pero hay dineros de la tercera, sobre todo la primera, el primer retoque y el segundo retoque, que los tienen también rotos y cosas así. Entonces, del detalle número uno es ese, el ancho del escudo. Si es un escudo ancho, es el falso. Si tiene mayor cantidad de perlas, es el falso. Siempre es bien importante tener material de referencia. Así que si les es útil, y por eso he hecho las imágenes tan grandes, cuando tengan el video y se van a la página, ahí abajo donde ponemos siempre los slides, ojalá que estos slides les sean útiles para identificar cuál es el falso y no como una colección de referencia, ¿no? La peseta también ha tenido falsificaciones. Esto es una falsificación de la peseta de la segunda emisión. Estas son pesetas de la tercera, pero esta le hicieron mal porque en lugar de decir una peseta, le cambiaron el género y ahora le dicen un peseto. El peseto es el famoso falso, ¿no? Entonces, no es peseto, pues es peseta. Este es el que salta a todas luces y hay de diferentes colores. Eso referente al dinero y a la peseta, que son, digamos, las que se ven con mayor frecuencia. De las litografías, la más difícil es el medio peso. Y en el medio peso sí hay más falsos. Este es un original del medio peso. Y estos son dos tipos de falsos. Inclusive uno se atrevió a hacerlo en color azul. Las características saltan a la vista, ¿no? Cuando uno tiene el original y el referencia al costado. El escudo, digamos, tiene menos altura comparado con el original. Este y este son el mismo, solamente que lo han hecho en diferente color. Los laureles tienen, digamos, un sombreado de bandera por detrás. En el caso de este, que tiene el escudo bastante similar, no es el caso, solamente están los laureles. Entonces, estos falsos son, hasta cierto punto, digamos, burdos, pero no son los únicos tipos, porque en medio pesos hay muchos tipos de falsos. Y aquí hay dos tipos de falsos que si estuvieran sueltos pudieran pasar quizás como legítimos. Están muy bien hechos. Las estampillas son falsas, obviamente, ambas, medio peso rosa y medio peso amarillo, no se conoce, si esto fuera original sería pues una pieza increíble. El matasello de Nazca también es falso, pero es bastante similar al original. Y el sobre, me atrevo yo a decir que es un papel fabricado, perdón, de un papel fabricaron lo que se llama el sobre y le pusieron este PD aquí y todo. Es un falso muy bien hecho. No voy a ir por los detalles porque en realidad también por el color este podría salir. Pero en el medio peso, el que es realmente difícil, y como en todas las obras de este señor, es el falso de Sperati. El falso de Sperati sí hay que saber verlo bien, pero inclusive ahí el ojo entrenado lo puede sacar casi de inmediato. Entonces, es una imagen que saqué del internet de Gian de Sperati. Muchas de las estampillas que él llamaba reproducción, porque él las vendía como eso, reproducción de estampillas, pero hay muchas que no lo tienen en la parte posterior. Cuando uno lo ve así a grosso modo, son idénticas, idénticas, con dos excepciones. Aquí está el trabajo de Sperati. Existe también estas pruebitas, vamos a darles ese nombre en color negro, firmadas por él. Y aquí tenemos los dos. Ignoremos el color que es más saltante, porque esto lo saqué de una reproducción y me imagino yo que no le pusieron filtro al escáner. Y también ignoren esta raya que está aquí, porque este es un original nuevo de un error, que es la plancha rota. Si vemos los detalles, casi todos son idénticos, ¿no? Hasta el árbol tiene esa rama caída acá, la cornucopia tiene los mismos detalles y todo. Pero el falso de Sperati se saca muy rápido por dos detalles. Esta esquinita de aquí está abierta, en el original no. Y hay un punto aquí que no existe en el original.
Pero si no tenemos eso, quizás lo saquemos de inmediato. El medio peso amarillo es una estampilla valiosa, pero el error es mucho más valioso y en el error también hizo su respectivo falso. Y este, acá sí lo pueden detectar de inmediato. En el original, esta esquina está cerrada, el falso de Sperati está abierta y el puntito está acá. Pero si no estuviera esta, yo creo que esta, para quien no quizás ha revisado mucho, la podrían pasar muy, muy fácilmente. El falso de Sperati del medio peso, es el único falso peligroso de todos los clásicos de Perú. Así que si sabemos identificar el resto son pan comido, a mi modo de ver las cosas. Igual que se hizo con las de las Pacific, en ese booklet hablaba de, ¿no? Incluyó también las primeras emisiones oficiales. Eh, Parece que cuando hicieron la impresión lo comprimieron un poco y estas sí no, si las cortan no pasarían ahí. Pero historia cómica, jocosa, hubo un asesor, pero el asesor tampoco sabía de los falsos porque cuando proveyó las imágenes, dio la imagen de un falso para que hicieran este booklet que en mi opinión hubiese sido una cosa fabulosa si hubiera tenido cero errores, pero desafortunadamente esto está allí. Eh, Sucede, a todos nos podría suceder, pero a veces compartir información, consultar, realmente ser un poco abierto, sobre todo cuando tiene la proyección, creo yo, ¿no? De alguien que quizás no va a ver estas cosas originales y va a tener el booklet como referencia, por lo menos que el booklet sea preciso en lo que se refiere a calidad de información. Esa hubiese sido mi idea, pero bueno, esto existe así. Es un falso, si es que lo ven, ¿no? Es una copia de un falso. Aquí acabamos con las litografías y nos vamos a la estampilla que me hizo inspirar de cólera en su momento escribir ese artículo. Vamos a hablar de las Lecoq. Y este es un falso, se le llama falso, pero quizás no sea falso, sino una reimpresión posterior y en un momento voy a hablar de eso. Este falso es idéntico al original cuando yo escribí mi artículo en el 84, hace 40 y tantos años, con dos excepciones. La S aquí es, digamos, panzona, por decir algo, y tiene la base rota. En el original no es así, es un trazo normal. Y en la esquina superior derecha se extiende un poco. Todas las Lecoq existen, digamos, lo que íbamos a llamar falsificaciones, pero voy a aclarar eso en un segundo. Entonces, yéndonos al original y al falso, si lo vemos uno con otro, estos son idénticos. ¿Qué pasó? Estas son realmente las diferencias entre uno y otro. El original no tiene la S rota, el falso, vamos a llamarle falso, sí la tiene. La esquina superior derecha no se prolonga, en esta no se prolonga mucho, pero hay unos casos que se prolonga más. Pero una cosa que es obvia son el grosor de las letras, de porte franco y de un dinero. ¿Qué pasó? ¿Por qué existen estas Lecoq falsificadas? Eh, en mi opinión, fueron hechas con los cuños originales, pero muy posteriormente. Y hay documentación que habla de que en 1895, 1896, curiosamente y coincidentemente, cuando la administración postal se movía de su edificio antiguo a su edificio moderno, muchas cosas se pusieron a la venta y se vendió chatarra. Y entre esa chatarra se vendió la máquina Lecoq como chatarra, la que hizo esto. Leyenda urbana dice que lo compraron unos filatelistas y ahí la utilizaron para hacer esto, o unos comerciantes, perdón, y la utilizaron para hacer esas estampillas. Es bastante posible. Mi teoría es de que los dados estaban oxidados y lo que hicieron fue limpiarlos. Y al limpiarlos, crearon esas marcas adicionales al darle mayor, digamos, resalte a la silueta de las letras, las ancharon y por eso es que lo que hoy llamamos falso en realidad es quizás una reimpresión extemporánea no autorizada hecha 40 años después. Porque por lo demás, todos los detalles coinciden, inclusive el centro y toda esta cuestión.
Entonces, estos son fáciles ahora para mí de identificar, en su momento no lo fueron y no lo eran para muchas personas, por eso se vendían de forma normal, digamos, ¿no? Estos son otros tipos de falsos, o es el mismo falso con diferentes cosas. Si estamos hablando de cancelaciones que son muy apreciadas en Perú, están unas cancelaciones medias raras acá, como la de Ambo, de Aplao, Arequipa es mucho más común, Lunahuaná no lo es tanto. Pero inclusive también en esto uno se da cuenta que son falsificaciones porque esta estampilla cesa de circular en el 68 más o menos, y todas estas oficinas postales se abrieron después del 70. Bueno, hilo en el 68, después del terremoto que sucedió en agosto, pero en líneas generales también podemos detectar, si es que conocemos de los matasellos, en qué época, cuándo se abrió tal oficina o cuándo más o menos se conocen esos matasellos, tratar de identificar lo que es. Entonces, la misma situación que sucedió con el dinero rosa, sucedió también con la peseta. Me imagino yo que tomaron el cuño original, lo limpiaron, hicieron ciertas limpiezas, digamos, adicionales que engrosa algunas partes adicionales, pero también en esa modificación se puede identificar, ¿no? Por ejemplo, la F aquí está un poquito más inclinada, la R aquí es recta y aquí es más o menos curva. La C de correos aquí no se nota muy bien, pero tiene una muesca en este lado y aquí obviamente no la tiene. Pero otra cosa que es determinante y nunca hemos hecho es digamos, la P. Si vemos bien en el original, la P de peseta es un poco alargada y la P aquí en el falso es más corta. Eh, Sucedió, ahí está, y esto es la manera que se sale. El centro tiene ciertas variaciones, pero hasta cierto punto, cuando hice el overlap, es prácticamente el mismo. Entonces, quizás el centro se mantuvo bien, pero durante la limpieza algunas características pasaron. Otra de las cosas de esta peseta es que los originales de la peseta marrón tienen cierta inclinación cuando se les ve en tiras, ¿no? Digamos en parejas o en tiras mayores. El mismo cuño se utilizó para imprimir la peseta amarilla, pero en el caso cuando se imprime la peseta amarilla, esa inclinación ya no está. La misma situación porque es el mismo cuño, simple y llanamente es una diferente estampilla. Y este en el falso de la peseta amarilla se puede notar un poquito más esa diferencia de características, ¿no? Bueno, aquí cubre la R, pero está recta y curvada, la F un poco inclinada hacia la izquierda, la muesca de la C, que acá se nota muy bien, no está en este de aquí, y la P. La P es determinante y cuando se han visto muchas veces documentaciones de falsificaciones anteriores, nunca se ha mencionado la P, pero la P creo que es lo que revela más que nada cómo es esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez un original con todos los detalles, aquí tenemos el falso con todos los detalles que ya sabemos, y del falso, yo no sé por qué, pero he encontrado dos o tres tiras de la peseta amarilla falsa, tiras completas, y parecieran haber sido hechas precisamente en la máquina Lecoq. Tienen las dos perforaciones, 7 milímetros de distancia, el plan de arrastre, inclusive hay papel montado, entonces, ¿se hizo realmente en la misma máquina? Yo creo que sí. Aquí tenemos dos originales de ambos, como vemos el delineado muy natural de ambas, obviamente con el amarillo un poco más gastado porque se hizo pues casi 9 años después, pero en líneas generales el original de ambos, o lo que aplica para uno, aplica para el otro. Lo mismo sucede con los falsos, con una excepción, y esta es la cosa curiosa aquí. El centro en el falso de la peseta amarilla es diferente que el de la peseta marrón. He visto uno o dos que es prácticamente igual, pero muchas veces se ve solamente esto, ¿no? No sé cuál es la situación, es una cosa más curiosa. Inclusive aquí vemos cómo se debería ver y aquí vemos cómo está, que es diferente a la peseta marrón. Esa es la peseta marrón. La única estampilla Lecoq que no se falsificó fue el dinero verde, pero el error del escudo invertido del dinero verde sí se falsificó. Entonces, en el dinero verde, en octubre, noviembre de 1872, se le dio mantenimiento a la máquina y bueno, cuando montaron los cuños, montaron el escudo al revés. El original
es más o menos en verde azulado, podemos ver las características de cómo están el desgaste de las letras, pero de esta existe este falso que es en color verde amarillo, muy bien delineado, muy bien hecho, inclusive con copia del matasello. Yo he visto como dos o tres de esta falsificación. Por la parte posterior, inclusive tiene parte del relieve, o sea, está muy bien hecho. Este fue muy bien hecho con forma intencional. Y es el único que existe de falsificación del dinero verde. El dinero verde normal, con el escudo en posición correcta, como estampilla falsa, no existe, por lo menos yo no lo he visto. Y si alguien se atrevió a falsificarlo, sería interesante saber por qué es la estampilla más común clásica peruana. Si la falsificaron fue para ponerle un matasello raro, pero tampoco de eso se ha visto. Bueno, matasellos raros falsificados sobre dinero verde se han visto, pero la estampilla sobre una estampilla original, el dinero verde siempre es el legítimo. Entonces aquí tenemos ambos lados y nos podemos dar cuenta. Inclusive alguien le puso su marca aquí, que no significa que es marca de expertización. Muchas veces se hacía esto solamente para decir quién era el propietario, ¿no? Hasta aquí con el dinero verde, acá seguimos con otra que es el trencito. El trencito original se hizo con un cuño hecho en el Perú y muestra, digamos, no la calidad de detalles que tenían los cuños anteriores, pero igual está muy, muy bien hecho. Y este es un falso. Este falso lo hizo Plácido Torres. Está atribuido a él y está documentado a él. Y es muy fácil de identificar, digamos, a primera vista, pero si queremos ver las características reales son estas, ¿no? Esta línea vertical aquí se conecta con la I de 5 en el falso, en el original no. El escudo lo ha entintado para darle los detalles que iban al centro, cuando en realidad en el trencito no lo tiene. Solamente los enlistados tienen parcialmente ciertos detalles de la tinta ahí. Y las ruedas del tren, pues aquí las ha puesto ambas por arriba y por abajo, cuando en realidad solamente tenían estas y son en color blanco, ¿no? Aquí lo hizo al revés. Es un falso bastante burdo, pero quien no ha visto un trencito lo puede pasar como original fácilmente. Hasta ahí con el trencito y de aquí nos vamos con otra estampilla que también es bastante problemática, pero con un poco de mirada se puede sacar. La llamita. La llamita nueva existe, la llamita usada es bastante rara. Entonces, falsificaciones de matasellos en esta llamita hay que ser bastante cuidadoso. Existen falsificaciones de matasellos cantidades sobre estampillas legítimas y sobre una reimpresión, volviendo a lo que sucedió antes de que hablaba yo, ¿no? De que alguien compró la máquina, limpió los cuños e hizo impresiones. Entonces, el original es así, digamos, se hizo con un cuño hecho en Lima, tiene, digamos, no una perfección, pero una delineación correcta de todo lo que es. Esta es la única estampilla Lecoq impresa en tiras verticales. Y se hizo una modificación a la máquina en su momento para que en lugar de que el mecanismo de arrastre tenga dos púas, las que vimos anteriormente, ¿no? Esas dos perforaciones, se le cambie por cuchillas. Entonces, estas cuchillas dejaban una línea del corte de las tres cuchillas que están ahí, no tenían la perforación de las agujas, era el mecanismo de arrastre con esas cuchillas. Y en tiras verticales, las otras son todas tiras horizontales. Y como cualquier otra emisión Lecoq tiene el papel montado, ¿no? Que es una estampilla impresa sobre el empalme de dos papeles. Vamos a empezar con la reimpresión porque aquí es donde está el punto de, digamos, desacuerdo entre los filatelistas. Para algunos es la primera impresión de la llamita, para otros como yo es la reimpresión. Entonces, si vemos el original nos muestra aquí en los cortes de cuchilla. Una característica fundamental es que si vemos este marco del lado de aquí, el lado izquierdo, la base es más ancha que la parte superior. Y esta es una característica que está en lo que yo llamo, y la mayoría coincidimos que son los originales, el 99% de los casos. Hay algunos casos que estén tintados, pero es una cosa diferente. Pero en la reimpresión no es así. Y si vemos las otras características, la llama que toca este corte por este lado, las letras de Lima, todo es lo mismo. La única diferencia es perdón, es esta. El marco que está muy bien delineado,
siguiendo con lo que mi teoría creo que es, que todos los cuños estuvieron junto con la Lecoq, los limpiaron, les quitaron el óxido, les dieron cierto mantenimiento y obviamente en ese limpieza había que tener quizás parte de fuerza o le quitaron los detalles, no se podía hacer de forma delicada y creó esas características adicionales. Reimpresión o no, tiene una cosa adicional. Este está con las agujas, que no fue el caso de la impresión de los originales. Entonces, si vemos el marco y como en este caso también nos damos cuenta que tiene las dos perforaciones en lugar de tener el corte de cuchilla, podemos estar hablando que es la reimpresión. Quiero dejar bien claro que para algunos filatelistas peruanos esta no es la reimpresión, esta es la primera impresión de la llamita. Mi posición es que es la reimpresión. Así que quiero dejar eso en claro porque pueden haber opiniones divergentes en ese sentido, ¿no? Falsificaciones. Aquí sí hay un carnaval bien simpático. Este es el original y ya hablamos del marco. Ya hablamos de otras cosas, pero vamos a sacar, estos son dos falsos, ¿no? Estos son dos falsos bien interesantes. Este, por ejemplo, la llama, si vemos bien, tiene una base. Este no lo tiene. La llama tiene cabeza de llama, este más parece un caballo, ¿no? Y las letras tienen diferencia. Este es un falso. Este otro falso, la llama sí parece una llama, pero tiene unas rayas adicionales. Tiene la base, pero la llama no toca la base. Aquí sí toca la base. Estamos viendo el marco izquierdo, otros detalles. En falsificaciones de las llamitas en nuevo abundan. Hay cantidad de cosas. Este es un falso un poco más moderno que es idéntico al original, pero no tiene el corte y el papel es distinto. Hay también en tiras horizontales que no deberían existir. La única tira horizontal, y es un par, es la prueba. Hay una prueba legítima de esta estampilla, que son bastante raras. Solamente hay dos pruebas, una suelta y una pareja. Y la prueba sí es en horizontal, porque se hizo a mano, pero como producción fue así. Este es un falso que grita falso a gritos y este también es un falso con matasello falso sobre un sobre que, bueno, de un comerciante de la época que sí existía en Lima. Lo que sí se va a ver mucho de falsificaciones de la llamita son mataselladas. Ese es otro tema con cuestión de los matasellos, porque inclusive sobre las originales se le ha puesto matasello. Un usado puede llegar a costar 20 veces más que un nuevo en valor de catálogo, ¿no? Por esa razón, la estampilla base existe, ponerle un matasello no es mucho riesgo si pudiera hacer pasar. Esta es la falsificación de la Lecoq. Y vamos a pasar aquí a la última. La última fue las primeras estampillas perforadas. Se hicieron por la American Bank, son grabadas, pero también tienen sus falsos. Pero los falsos son litografiados y estos saltan a la vista. Interesantemente, estos falsos se le atribuyen a Spiro, creo, o a Fournier, no me acuerdo en este momento, me debería acordar, pero bueno, uno de los dos, y fueron hechos, como mencionaba antes, para llenar el espacio, ¿no? Curiosamente, estos falsos son difíciles de encontrar, sobre todo el verde. Eh, las estampillas originales se pueden encontrar, obviamente, hay cosas muy simpáticas, muy maravillosas, todas de ellas, y los falsos están ahí. Y yo solamente los conocía de esta forma, perforados, mal perforados, obviamente, y son litografiadas, pero hace poco pude conseguir estos dos, ¿no? Que son sin perforar. Es el mismo falso, a este le han aplicado su matasello azul, las características idénticas, tanto del 20 centavos como del 10. Interesantemente, el 5 siempre es el más difícil de encontrar en este falso. Dato curioso, ¿no? Si ven un 5 falso es esto, cómprenlo como referencia porque no se ve mucho de eso. Es la cosa. No son caros, pero bueno, ahí está. Aquí acabo con toda esta parte, solamente quiero hablar de una parte adicional que quiero compartir con todos ustedes es cuando trabajamos cosas de filatelia, a veces necesitamos herramientas, pues, ¿no? Y van a haber diferentes tipos de herramientas para trabajar gráficos. Yo la que uso y la que recomiendo es esta, GIMP, y tiene el precio correcto, es gratis. Y es súper poderosa, es una herramienta que si la sabemos usar bien, se equipara
a mi criterio, a sus, digamos, rivales comerciales, vamos a llamarle de ese tipo. Se puede hacer una serie de cosas, ¿no? Yo la uso mucho para sobreposición de matasellos, para determinar ciertas cosas, para ver mayores detalles, orientación. Aquí, por ejemplo, ¿no? Trato de determinar si este de abajo es original o no, el de encima es, trato de hacer sobreposición y todo. Y acá hay un par de ejemplos de las cosas que se pueden hacer con GIMP, se pueden hacer muchísimas cosas más, esos son dos ejemplos nada más. Este es un sobre con una estampilla legítima de la peseta, de la cual yo por mucho tiempo tenía duda por el matasello, no me gustaba mucho y todo eso, hasta que un día dije, vamos a pasarla por GIMP a ver qué pasa. Así que agarré una imagen de un dinero rosa original con el mismo matasello y sobrepuse esta y todo encaja perfectamente. Alguna vez la discutí con, bueno, la he discutido con diferentes personas, no es Ica, no es Tacna, pues debe ser Lima, tiene que ser Lima, encaja todo Lima, pero cuando la pasamos por GIMP y hacemos todo eso, efectivamente, es una de Lima, ¿no? Entonces, esa es la cosa allí. En los matasellos, y ya casi para acabar, en los matasellos de Perú hay los matasellos de puntos. Y los matasellos de puntos se ven principalmente en las primeras estampillas litografiadas. Aquí vemos un simpático sobre con un medio peso. Este es un sobre raro, sobres con medios pesos no hay, pero hay muchos sobres fabricados de medio peso. Entonces, tomando la misma referencia con el matasello de puntos, que yo siempre digo, puntos pueden faltar, pero jamás sobrar. Es como se determinó de que esta estampilla aparentemente no pertenece a este sobre. Agarramos como referencia, usando GIMP nuevamente, una estampilla de la época, de la misma serie, con el mismo matasello, invertir los colores y sobreponerla. Y qué casualidad, todos los puntos encajan, pero hay tres puntos que sobran. Si nos vamos por el principio de que pueden faltar puntos, pero jamás sobrar, porque de dónde salieron, llegamos a la conclusión de cuál es la real situación de este sobre. Bueno, cancelaciones falsas abundan, y aquí les dejo una referencia que se publicó en Filatelia Peruana, una compilación por Aldo Salvatecci. Es bueno ver porque aquí nos vamos a dar cuenta de que si vamos a entrar realmente a coleccionar Perú, documentarnos por todo este tipo de cosas es importante, ¿no? Hay un dicho que dice, he visto las suficientes fallas para saber cómo se ve el éxito. Entonces creo que también uno no solamente se debe entrenar en cómo ver las cosas originales, pero cómo no son las originales para poder entrenarse. Y esto también creo yo bastante, que un certificado no es nada más que una opinión por escrito. Ayuda, pero no es garantía de autenticidad. Así que ser el propio experto es algo que debería ser parte del hobby si es que nos queremos poner, digamos, a coleccionar este tipo de cosas. Hay un famoso dicho americano que dice, no, pick your poison, escoge tu veneno. Si nuestro veneno va a ser coleccionar clásicos, tenemos que realmente conocer lo que está detrás de eso. Así que quizás en algún momento podamos hablar un poco más de los matasellos falsos, pero ahí vamos camino a las 1000 charlas. Y les agradezco haber estado ahí y espero, si es que tienen alguna pregunta, poder contestársela. Gracias. Sí, Ay, Henry, yo tengo un comentario. sí, Win, dale, adelante. Ya, el primero es falsos postales. En Perú también hay. Yo, al menos en mi colección de triángulos, tengo un falso postal donde pusieron un triángulo fraudulento sobre una estampilla en un sobre que ha sido interceptado incluso por el correo por ser Sí, fraudulento. Ese es uno. El otro es, ¿puedes mostrar otra vez esa falsificación de la Pacific con CFHM? claro que sí, déjame un minuto. Y referente a lo que dijiste, sí, existen falsos postales de otra época, ahí fallé decir, debí haber dicho de que dentro del periodo del que estamos hablando, el periodo clásico. Ya. Ah, sí, sí, tienes razón. Entonces, Si muestras otra vez ese rojo. espérate un segundo, déjame compartir esto acá. Permíteme un minuto llegar ahí, no lo hubiera parado, pero acá está. Ahí está, y lo comparto. Sí,
Ya, ahí está. No sé si se te ha ocurrido, pero yo estoy casi seguro que ese es un label promocional de Podría. Herbert Moll. Caso Filatélica Herbert Moll. Mira, qué interesante, Estoy podría casi ser, seguro. podría ser. Casa Filatélica Herbert Moll. Herbert Él, Moll. él los hizo fabricar como un label promocional de su negocio. ¿Tú has visto algún otro de estos o no? Sí, tengo. Oh, ok, perfecto. Entonces aclaraste toda la Es más, lo situación. tengo en bloque. Me gustaría que me pases imagen después. Lo Gracias. que no estoy seguro si el bloque es original, pero me parece que sí. Bueno, ya a estas alturas sería un falso del falso. Sí, nada Gracias, más. no sabía eso. Sí, nada más. Listo, gracias. Will, Gracias, Henry, por la charla. Y el amigo Gwen se me coleó. Yo iba a sugerir que si ese CF no era algo así como Club Filatélico o algo, que podría ser. obviamente no Sí, sé, pero qué bueno eso. Ese era de hecho mi primer comentario, pero el segundo es con respecto a las Lecoq entonces. Eh, eh, Creo, bueno, primero, me daste un poquito de vergüenza opinar porque no sé nada de Perú, pero he visto muchísimas estampillas del siglo XIX. Entonces uno termina como que adaptando el ojo a ver, oye, cuando hacen un retoque, qué efecto tienen las piezas, ¿no? Y en base a eso hablo. Creo que difiero en ti cuando mencionas estos son los únicos detalles o diferencias. Oye, yo veo muchas más. No sé sí, si es que son diferentes transferencias y lo que estoy viendo son, ¿sabes? Detalles de transferencias distintos, pero hay varias señales que a mí me indican que son reproducciones, ¿sabes? Totalmente distintas. sí. Tienen muchas más, inclusive los ornamentos cuando lo empiezas a ver son diferentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente hay un desgaste y referente a posición no existe porque estas se imprimían una a una. Ok, Entonces siempre es lo mismo. Entonces, se puede pensar en diferente nivel de presión o inclusive sí. grosor del papel que crea alguna modificación, pero en líneas generales los ornamentos también tienen algunas variaciones, ¿no? Y hubo uno muy interesante que vi que fue donde dije, bueno, aquí claramente esto no me parece lo que estoy escuchando. No recuerdo cuál era, creo que era uno de los carmesí, de los rojitos. Arriba a la izquierda, Sí, la flor de lis, las flores inferiores estaban mucho más extendidas y mucho mejor trabajadas. Eso no me parece un retoque lo que sea, la transferencia o qué sé yo. este de aquí. Ya va, que todavía no me ha parecido. Ese de ahí. Déjame ver, no entiendo, no veo aquí, creo que aquí, ¿será que esto de aquí, si lo ves, no me parece que de aquí podamos llegar aquí? Ok. Entonces para ti este sería un nuevo cuño. Sí, sí, sí. Pudiese ser, definitivamente. Eh, mi teoría es que es el mismo que le han hecho el mantenimiento, pero yo coincido contigo, porque si miras los detalles, efectivamente hay cierta, este digamos es más grueso que el de aquí, ¿no? Y si le han hecho el retoque, este debería ser el más grueso, pero no lo Exacto. es. Lo mismo sucede con la P. La P, lo que se llama, lo que yo llamo el falso, ¿no? El que llamamos el falso aquí en la PZ es más pequeño en el falso que en el alargado. Y la lógica diría, si limpiaron y armaron algo, quizás fuera diferente. Sí, aquí había otra cosa interesante, déjame ver si aquí lo puedo. Fíjate que aquí es toda esta pieza está como alineada a la izquierda dentro de su marco exterior, mientras que aquí está hacia abajo. Eso no es un retoque. Eso no puede ser un retoque. No sé si me explico. Sí, 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 claro. Y tiene lógica, y tiene lógica. O sea, hay características allí que de alguna manera te indican que ambas son dos cosas distintas. Ahora, que fue el mismo cuño hecho o no hecho, eso digamos ya pasa a un segundo, a una segunda parte de la conversación, pero que son distintos lo son. Sí, sí, sí. Gracias, Henry, por la charla. Muy buena. Gracias.
Mauricio. Primero, Henry, muchas gracias por esta charla. Aprendimos bastante hoy. Pero tenía dos preguntas y con relación a la estampilla de las llamitas que Ajá, mostraste bien al final, que tienen las púas, la marca de las púas en vez de la barrita que tienen que tener. O ajá. sea, la máquina que se usó para esas fue la Lecoq, ¿correcto? Esa es mi Entonces, teoría, la misma sí, máquina la Lecoq. misma máquina. Entonces, la pregunta es, ¿esa máquina, o sea, según lo que nos mencionas, que posiblemente la máquina se vendió y que alguien la compró, o era una máquina que, digamos, fuera común o fácil de adquirir, No, entre comillas, para poder hacer esto? no, O qué pasó con la máquina original? Porque si eso es una máquina tan peculiar que pareciera que sí hubieran usado la máquina original, la que se usó para hacer las estampillas genuinas. sí, buena pregunta. No es una máquina común y no Ujú, lo era en su momento, al ujú, punto que la única máquina Lecoq que existe o existía estaba en el Museo Nacional da Impresa en Porto. Y fui hasta Porto y el museo está cerrado, o sea que mala suerte, ¿no? Pero es la única máquina ujú, Lecoq que existe. En el caso de Perú, la máquina estaba en posesión del correo porque ellos lo compraron en 1860 y se vendió con parte de fierro viejo. Esa es sí, la presunción al momento que se mueven al nuevo edificio de correos. sí. Todo lo que era metal estaba allí, habrán estado matasellos, habrán estado los cuños. Entonces de ahí viene la hipótesis Ujú, de que se hizo de esa manera. No era que voy y me compro una máquina igual porque no había. En el mundo han ujú, habido dos o tres de esas y bueno, esa es la situación. Los mecanismos de arrastre que habrán tenido también pensando en la misma hipótesis, ¿no? Tuvieron el mecanismo de arrastre anterior que se usaba con púas, no el sí. mecanismo de arrastre de cuchillas que se usó para la última Ujú. estampilla o no lo pudieron usar. No lo sé, esa es mi conjetura. La longitud de las púas es igual La a misma. las genuinas. Ah, ok. 7 milímetros, sí, Ujú, es la misma cosa. la misma, ok. Gracias. No a ti. Alberto, Hola Henry, hola. felicitaciones. Me encanta el hecho de buscar detalles comparando y buscando diferencias que la tecnología nos permite al ampliar y me imagino lo que habrá sido para los filatelistas antiguos con una lupa y algo de luz tratar de encontrar estas cosas. Exacto. Eh, ¿Qué ventaja tenemos? Entre lo que mostraste de los falsificadores, había la imagen de Ramos de Toledo. ¿Puede ser esta que está acá? Eh, el que encontré está, déjame, es esto, Plácido Domingo. eh, Plácido Ramos Torres, creo que dijiste, no sí, sé sí, si. espérate, acá te doy exactamente. Es Plácido Ramón de Torres. ¿Es este que ven mi pantalla? Creo que sí, creo que sí. Sí, Porque lo tenemos dentro de las viñetas que no sabemos de dónde salen, de qué origen tiene. Y acá dice RA, pensamos que era, sí, incluso, sí. pero puede ser que sea peruano. No, él era español. Inclusive había una persona que estuvo documentando y pidiendo información de estampillas específicas. Ahí es cuando aprendí que este trencito lo había hecho este señor Ramón de Torres. Por ahí tengo el nombre de él, lo busco y te pongo en contacto, porque Perfecto, perfecto. quizás él tenga más información que te pueda ayudar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. No, gracias a ti. Felicitaciones. Gracias. Javier. Hola, buenas tardes, buenas noches con todos. Confirmo lo que decía Win, esa estampilla de la Pacific corresponde a la casa filatélica Herbert Moll. Alguna vez Marilú llevó al local y la mostró, ¿no? También desconocíamos su origen, era publicitario. Pero hay un tema con la fecha, en el caso de la máquina Lecoq. Según Henry, lo que he escuchado, tú asumes que esta fue chatarreada antes del año 94, 1894. No, En 1800, no, en la documentación está de que se hizo ese remate, está en una de las memorias entre el 95 y el 96. correcto, porque hasta el 94
aparentemente hay un estudio que dice que fue utilizado los cuños, Claro, asumo, ¿no? Para la sobrecarga de Morales Bermúdez. así es, se La modificó. serie se modificó y se utilizaron los cuños y se imprimieron, ¿cómo se llama? Estas sobrecargas de Morales Bermúdez, y probablemente en ese momento, o sea, eran cuños diferentes que se mandaron a hacer y no sé en qué sentido fueron utilizados en la máquina Lecoq. No me resulta claro porque se trata de estampillas dentadas y no tiras, como las Sí, fueron las de ¿no? te- Entonces, si ha sido utilizado posteriormente como la antigua máquina Lecoq, tiene que haber sido eh, posterior al 94 y habiéndose retomado el uso de los cuños limpios o retocados, como tú dices. sí. Pero no, ahí Te- había un vacío en cuanto a te- fechas. sí, Correcto. te explico todo eso. Quien escribió el artículo fue Chuck Wooster. Y Ujú. Chuck y yo hemos conversado al respecto. Inclusive el segundo uso de la Lecoq está documentado y en su artículo lo pone ahí porque está también en las memorias y sale todo documentado, ¿no? Entonces, ese es un punto. ¿Cómo funcionaba la Lecoq? La Lecoq digamos, un mecanismo de de martilleo. Entonces, con el cuño solo de las Lecoq era uno con uno. La modificación es de que ese hembra y macho ahora es reemplazado por un cuadrado, digamos, tanto superior e interior. Las estampillas dentadas no se hicieron ahí. Lo que se hizo ahí fue la aplicación del resello. Correcto, Entonces, la correcto. estampilla aquí pasa a un segundo plano y de la impresión que crea la máquina Lecoq es la impresión del resello, que en este caso no era un cuño, sino era un bloque, porque cuando tú lees el artículo, todo el pliego Mm, no se resellaba a la misma vez, eran bloques del pliego que se resellaban en ujú. un momento. Por eso es que existen cosas desalineadas ahí, pero lo que sacas a colación es un buen punto. La venta ocurre entre el 95 y 96, como sabemos, el nuevo edificio se inaugura en 1897, el 31 de diciembre. Entonces, ese es el periodo que creo que este tipo de cosas salen a la luz. Ok, gracias, Henry. No, gracias a ti, Mauricio. Henry, con relación a estas estampillas falsas que nos mostraste, comparándolas, sí, con las auténticas, las originales, cuando aparecen en el mercado, aparecen en una misma proporción, más falsas que genuinas. Te lo pregunto Ajá, porque, digamos, en el caso de Honduras hay dos emisiones que son muy comunes, pero se falsificaron tanto que es mucho más fácil encontrar las falsas que las genuinas, sí, o a veces vienen mezcladas. sí, Y hay partificaciones muy buenas, como algunas que mostraste, y otras muy burdas, pero tenemos ese problema que abundan las falsas. Con lo que mostraste de Perú, sucede lo mismo, que aparecen casi en igual cantidad o a veces más falsas que genuinas, o cómo aparecen cuando salen en lotes, en el te, comercio. sí. Te respondo en cosas generales. Cuando Ujú, de las Pacific yo diría, vas a ver 50 falsas primero de ver una original. ujú, Las Pacific abundan las falsificaciones. sí. Eso es la número uno. Ujú, Lo segundo es en las litografiadas, aparte de ese que enseñé que es el peligroso, los otros sí. no son comunes, no se consiguen tan fácilmente. Ah, ya. En las Lecoq, de tanto en tanto vas a ver una falsa. Cuando ves una con un matasello extraordinario, chequéala dos veces por si acaso. Ujú, En la llama la proporción también es bien alta, yo diría entre 15 a 20 falsas antes de ver a un original. Y en las llamitas dentadas, el 5 centavos falso es medio raro de encontrar, los otros no son tan comunes, la estampilla no es tan difícil. O sea, los falsos digamos que no se ven con tanta frecuencia. ah, ya. Qué bueno Esa es la saberlo. proporción que empíricamente te puedo decir. Ah, ok. Ok. Gracias. Cristian, Oye, el articulista es Gerald Lang, que preguntó Alberto, por ejemplo, en el caso de Chile Filatélico ha escrito
tres artículos Fíjate. bastante interesantes. Él le ha seguido la pista a, a Torres, que nació en España, pero en realidad hizo su vida en Italia. Oh, ok. En Italia trabajó con un comerciante filatélico que se dio cuenta que tenía muy buenas condiciones como litógrafo y dibujante. Así que es bastante interesante. De hecho, Alberto, para que sepas, el primer artículo que escribió en la revista fue de algunos falsos de Uruguay y de Argentina. ¿Ya? Bien. Tiene mucha información y ahora, por ejemplo, escribió un artículo en la última revista sobre falsos de Chile, que le ayudamos también consiguiéndole algo de material y ha ido depurando y tiene bastante conocimiento de la vida de este falsificador que era bastante desconocido hace 20 o 30 años atrás. Interesante, muchas gracias. Gracias. Ajá. Bien. Gracias, Cristian. Johnny, Hola Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas hola. noches. Muy buena la presentación. Ahí te pasé a tu WhatsApp un par de estampillas de las llamitas de 20 centavos, la marrón. No sé si lo puedes visualizar. Ahí estoy viendo un segundo. Sí, falsas, claro. Sí, correcto, ¿no? Son falsas. Básicamente ahí la llama de la izquierda. Yo la identifico un poco por la boca digamos, de las que son originales, es como que ligeramente hacia arriba y estas están ligeramente hacia abajo. Sí, Y lo tiene. otro es en la roca que está detrás en la montaña de que está detrás, hay una línea perpendicular, digamos, a la montaña que en las originales no se nota. En la montaña que está detrás de la cabeza de la llama, ahí hay Esta de una, aquí te refieres. Ok. no, un poquito más a la derecha, hay esa de Ok, ahí. esta de aquí que pareciera como una A, una cosa así, ¿no? Ya, correcto. Esa en digamos, las originales no se aprecia, ¿no? Y ahí sí hay mayor detalle. Bueno, yo tengo una cantidad apreciable de sobres. No he notado muchos sobres falsos, perdón, estampilla falsa, pero sí matasellos, No, ¿no? sí, Por los ahí, matasellos ahí. los matasellos sí, pero la de 10 muy poco en sobres, ¿no? Bueno, ahí te comparto ese par de estampillas Tú, de 20 centavos sí. que creo yo que son falsas, ¿no? No, estas son falsas, definitivamente. Y me gustaría saber a mí cuál es el proceso de pasar de una estampilla grabada a hacer algo litografiado, porque habrá habido alguna cosa de calco y en esa transferencia líneas como estas puede que se hayan introducido, ¿no? Pero Eh, a ver, voy a chequear tú en tienes del las. 5 centavos falso. Creo que tengo una, estoy buscando, pero no la Sí, ese encuentro. es el más difícil de todo, no sé por qué. Sí, y estoy comparando también las pruebas de color y en la de 20 centavos sí se nota ligeramente esa línea, pero en las estampillas, digamos, las estampillas que circularon, no se notan, no se nota esa línea. Bueno, habrá que revisar con más detalle, pero es la cabeza de la llama la que sí marca diferencia, ¿no? Un poco la Sí, dirección, que esta apunta un poco hacia abajo y las originales hacia arriba. perfecto, gracias. Y esos son mayores detalles que corroboran el asunto. Digamos que a ojo de buen cubero, litografía imposible que sea legítima, pero esos detalles adicionales también le pueden añadir variabilidad, digamos, al asunto, ¿no? Eso de la línea yo no lo sabía, gracias por compartirlo. ¿Ok? Listo. Bueno, no veo ninguna otra mano en alto allí. Quiero agradecerles a todos y gracias, Wim y Javier, por confirmar que era Casa Filatélica Herbert Moll. No se me cruzó por la cabeza, pero queda grabado. Henry, acaba de pasar por WhatsApp una imagen del bloque de tres que tengo. Ahí está, ahora sí, bueno, perfecto. Esta la incluyo ahí en el PowerPoint que vamos a poner ahí arriba. Bueno, Ya está bien. con eso todo, Henry, sí, Henry, también te he pasado al chat el libro que sí aparece en la Pacific, el libro de falsificaciones que ya. pusiste primero de
álbum WIT, Sí, sí aparece la Pacific también, aparte de las primeras peruanas, en el perfecto, grupo de Pacific. perfecto, muchas Acá gracias. está, por si se necesita. Listo. Perfecto, muy buena charla, ¿eh? Te felicito. Gracias, gracias. Bueno, entonces con eso nos quedamos hasta el